Muy, pero muy buenas tardes, Arístides. ¿Cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo estás? Un placer. Un placer charlar contigo, Arístides. Bueno, un trabajo que desde la ONG, si nos reímos todos, es importante. Y, y a ver, el bullying hace 10 años, 20 años, no se hablaba o tal vez era muy difícil hablarlo en las escuelas. Hoy por hoy, ¿ha cambiado? ¿Cuál es la recepción de este tema en las escuelas, en las charlas? Bueno, el acoso escolar, eh, no solo en la escuela, sino en el club, el acoso, la burla, reírse de otro a partir de alguna diferencia, o tomarlo de punto, como decíamos, estaba naturalizado, existía hace más de 40 años. He vivido en la escuela alguna situación, pero el término bullying no, no existía todavía. El término bullying es bastante nuevo, tendrá unos 40 años. Lo utilizó por primera vez un tal Owens, un inglés, que le habían dado por encargue que investigue estos conflictos en las escuelas de Inglaterra, y él utilizó por primera vez el término bullying para referirse a esta problemática que es la del acoso, porque el término bullying viene de bull es toro. Y lo hemos perdido a nuestro invitado, pero ya estamos trabajando para reencontrarnos con él. Cuando nos estaba explicando el término bullying, cuál es el origen de ese concepto, lo marcaba él. Es un concepto muy nuevo y que antes no se hablaba. Muchos jóvenes, muchas infancias han sufrido inevitablemente bullying y eso provocaba secuelas en muchos de los jóvenes porque tal vez eh, por tener una madre sobreprotectora que no te dejaba salir con ciertas libertades o compartir o sociabilizar y eras tal vez apuntado, como decía nuestro invitado, de punto, o te tenían de punto. Por otra parte, también el hecho de... Nació la ONG, se llama Ah, Si está muy... nos reímos, y que el nombre creo que es bastante claro. No hace falta reírse de otro para pasarla bien, no hace falta burlarse de nadie para divertirnos donde estemos. Ese es concretamente el mensaje que queremos dar. Hoy te diría que el término bullying ayudó a que se hable de esto, y a que si vos te vas a Japón, a Rusia, a Estados Unidos y digas bullying, van a entender de lo que estás hablando. En todo el mundo, eso es bueno. Lo otro es que se habla, que los medios se ocupan, las escuelas se ocupan, los estados se ocupan, quizás como, no como uno quisiera o pretendiera, pero se ocupan. Y antes no tanto, antes estaba más naturalizado. Y bueno, esto también está bueno. Y que los chicos te dicen, te dicen, acá me pasó esto, lo otro, etcétera. Pero bueno, también hay que informar bien porque hay una gran confusión entre lo que es bullying y lo que no es bullying, ¿no? Y eso está bueno tenerlo bien en claro. Bueno, cuando charlábamos al comienzo, se cortó, pero vos estabas definiendo lo que era bullying, que viene de toro, y ahora marcás qué es bullying y qué no es bullying. Em, Particularmente, como vos decías, antes no se hablaba. Cuando vos vas a las escuelas, se te acercan jóvenes planteándote estas situaciones o los docentes mismos de cómo manejar situaciones que se dan en el aula, en el recreo. Sí, sí, muchas. Fundamentalmente por parte de los alumnos y por parte de las familias. Con los docentes hablamos del tema también. Hay docentes muy comprometidos que quieren herramientas para prevenir y abordar el tema, y hay otros que no. Bueno, como todas las cosas, ¿no? Hay personas más comprometidas y otras menos. En este tema del bullying es fundamental
súper necesario que nos comprometamos todos y que no miremos para otro lado. Cuando vos no haces nada ante una situación de bullying, ya sea como alumno espectador, ya sea como docente cuidador o como adulto responsable cuidador en la familia, de alguna manera terminás siendo parte del bullying, y a veces hay un término que es más duro, que es cómplice. Así que es un tema donde nos tenemos, insisto, que comprometer todos. También hablo en este compromiso del Estado, también hablo del Estado a través de sus distintas instituciones, y la escuela es una más de ellas. Y también de los clubes, Charlie, porque pasa en los clubes, y por ahí en los clubes no se trabaja el tema, o se piensa que en el club no ocurre, o no habría que abordarlo, y sí en la casa y la escuela, pero es un error. Porque en los clubes hay otros motivos para hacer bullying: la habilidad deportiva, la indumentaria, el nivel socioeconómico, etcétera. Bien, y puede escalar en dos situaciones. Por ejemplo, que un niño o un adolescente solicite cambiarse de institución educativa por el acoso escolar que sufre de los compañeros, o tal vez vi una noticia hace no muchos días de en una presentación de buzos, algo que no se terminó de hablar, no se terminó de mediar, escaló y hubo realmente reacciones violentas en una presentación de buzos, que es una situación de alegría donde muchos de tus compañeros de muchos años quieren presentar ante todo el colegio su buzo, y que termine en un hecho de violencia en el cual también participan algunos padres. Es como vos decías, la falta de necesidad de hablar, ¿no? Para que no se escalen los conflictos. Tal cual, tal cual. Sí, esto de los buzos me hace acordar cuando yo era director, que los pibes se peleaban, pero no los pibes, los padres, los adultos, se peleaban por la empresa con la cual hacer el viaje, Sí. a dónde hacer el viaje, a dónde. Algunos querían ir a Cancún, me acuerdo, a Brasil, otros decían no, Bariloche, otros decían no hay cuero, vamos a Santa Fe, vamos a Córdoba. Bueno, los padres. Y después el tema del buzo, también, también, porque si vos en tu casa te enseñaron a dialogar y a respetar lo que decida la mayoría. Fíjate, me acuerdo una vez se votó y se eligió tal empresa, ganó la mayoría, y los que perdieron no cumplieron, se fueron solos con la otra empresa, o sea, dividieron al grupo. Y vos sabés que el viaje de egresados, si bien no lo organizan las escuelas, prácticamente ya no, lo organizan los mismos padres y pibes, es una oportunidad hermosa para compartir quizás la última vez juntos y divertirse. Y termina siendo un motivo de pelea, como el que vos viste de los buzos, y es horrible. No sé la otra pregunta que me habías hecho. Me habías dicho dos cosas. Bueno, eh, dos opciones, ¿no? La discusión Ah, cuando escala el conflicto, y la otra es cuando el chico decide, incluso en la cambiarse de escuela. primaria, cambiarse de Sí. escuela. Mirá, eso es muy ingrato. Eso es haber perdido una batalla y haber bajado los brazos. Del lado de la familia que decide cambiar al chico de escuela, que generalmente los que se van son las víctimas, habla de una inacción, de una inoperancia para resolver el conflicto por parte de los adultos responsables, la escuela y las familias. Y a veces, ustedes están en Venado Tuerto, ¿verdad? Correcto, estamos en Venado Tuerto. Ponele que pase en Venado Tuerto, bueno, tenés alternativas de escuelas. Pero, ¿qué pasa si esto sucede en una localidad donde hay solo una escuela secundaria o primaria, y el pibe o la piba se termina viajando 15, 20 kilómetros todos los días porque no le quedó más opción que cambiar de escuela? Para mí es la última de las opciones, pero me pongo en lugar de ese padre, de esa madre que ven sufrir a su hijo, que viene de la escuela a veces golpeado, a veces asustado, a veces llorando, y que no quiere ir más.
Y bueno, ¿para qué vas a insistir en mandarlo a un lugar donde no lo respetan, donde no está cómodo? Y entonces ahí sí, la última de las soluciones es cambiarlo de escuela. Otra escuela toman otra determinación. Bueno, el que acosa, el que agrede, lo sacamos. Le pedimos el pase a otra escuela. Te sacás el problema de encima. Esa no es la solución. Probablemente ese chico a la otra escuela que vaya va a seguir haciendo lo mismo. El tema hay que abordarlo y resolverlo cuándo y dónde se produce, y en la escuela que se produzca, ¿sí? Para eso es bueno e importante, como bien dijiste, el diálogo y la buena voluntad de todas las partes, porque no es solo culpa de la víctima que no se sabe defender, no es solo culpa del hostigador que es violento, que es agresivo y que no tiene otra forma de relacionarse más con la violencia. No es solo culpa de los docentes que están viendo esto y no lo están resolviendo, no es solo culpa de los espectadores, que son los pibes que están mirando esta situación y no hacen nada, a veces hasta se burlan y se ríen. Cuando hay una situación de bullying, y el bullying es algo sostenido en el tiempo, no es una vez ni dos, una semana, un mes, un año, todo el ciclo, primario o secundario, ahí hablamos de bullying. Cuando pasa esto, fíjate vos que tiene que haber en el medio un montón de inacciones. ¿Eh? Mara Brauer, que es autora de la Ley Nacional de la Convivencia, desde el año 2013, decía que el bullying es la causa de una inacción pedagógica. No se actuó pedagógicamente. Arístides, bueno, el otro día saliendo de un lugar donde fuimos a hacer una nota, que es el Consejo Municipal de nuestra ciudad, a una cuadra hay un establecimiento educativo. Y veíamos un tumulto de gente. Y era una pelea en la vereda del colegio. Hasta que llegaron los docentes, el directivo, a calmar las aguas. Vos decías cómplices, que se burlan, que alientan. Incluso la moda de filmar esa pelea. O filman, claro. El hecho de poder difundir esa escena violenta como algo divertido. Horrible, Charlie. Mirá, yo creo que eso se puede evitar. Primero, si los chicos cuando se provocan a pelear, no es algo espontáneo. Generalmente se amenazan, ¿viste? Bueno, ahora la salida, te agarro en la plaza, te agarro en la esquina, qué sé yo, eligen algún lugar. Ahí esto se sabe. Entonces, primera acción, los pibes, los compañeros que sepan esto, le contás a un adulto. Profe, dire, preceptor, seño, che, me parece que a la salida el Charlie se va a agarrar a piña con el Pablo, qué sé yo. Bueno, si vos sabés eso, ¿no vas a evitarlo? Te digo adulto responsable. Primero. Yo sabé qué hago cuando era director y me pasaba algo así. A los dos que se iban a pelear los dejaba. Uno en un aula, otro en otra. Llamaba a los padres, vengan a retirarlo porque estos dos se iban a agarrar a piña. Mirá, listo. En Córdoba... Segundo. Sí. Sí. No, te decía. Terminá y después te planteo otra cuestión. Sí. Esa una. La otra. Los pibes. Ahora voy a los pibes. Los pibes saben que se van a pelear. ¿Por qué vas a mirar la pelea y por qué vas a arengar y a alentar la pelea? Dale, patealo, rompelo todo, pegale a ese que te dijo esto, lo otro. Grave. Porque yo siempre les digo, parecen los que iban al circo romano, al Coliseo, a mirar los gladiadores. No vayan. Si no va nadie, Charlie, los dos que se van a pelear y ven que no hay nadie, ¿para quién se pelean? Si se pelean para la tribuna. Cuando ven que no hay nadie van a decir, ¿qué hacemos acá? Y no vino nadie a vernos. Bueno, chao, y se van. No se van a pelear los dos solitos en la plaza si no hay nadie mirándolos. Y tercero, no vayan a filmar. ¿Cómo vas a ir a filmar algo tan horrible? ¿Para qué? ¿Para disfrutar de eso? Y ahí yo le digo a los pibes, escúchame, si vos disfrutás viendo a tu amigo, a tu compañero, a tu compañera en el piso revolcado, sangrado, y que la otra va y le patea la cabeza, con lo grave que sabemos que es patearle la cabeza a alguien, y vos disfrutás de eso y lo filmás y lo viralizás, anda a un psicólogo.
porque te necesitas ayuda. Así, ¿eh? No más vueltas. Hay algo ahí en tu cabeza que no está funcionando bien. Entonces, mirá si no tenemos alternativas para evitar esto. Y bueno, y después, adultos que pasan adelante la pelea y ven a los pibes agarrándose a piña y siguen largo. Estoy hablando de adultos. ¿Cómo no te vas a bajar de la moto, del auto o caminando como sea y vas a separar a esos chicos para que no se sigan pegando? Y llamá a la policía, llamá a control urbano para que los separen, no para que los metan presos, porque son menores, pero que los separen. ¿Cómo no te vas a involucrar? ¿Cómo te vas a reír de una situación así? Perdón, ¿qué me decías, Charlie? Bien, iba a plantear, porque estamos hablando de discusiones, de peleas, de grabaciones, de cuestiones que Sí, empiezan muy pero muy pequeñas y hasta ahora lo que tengo de referencia, el otro día hablaba con un juez y me decía, tenemos que tratar este tema en particular, que es muy interesante, es complejo, de algo ocurrido en Córdoba, donde un menor de edad, que era compañerito, asesinó a uno de sus compañeros. Y sí, sí, el lo fallo recuerdo. fue ejemplar, porque la justicia, más allá de la condena y que el menor que asesinó tuvo que trasladarse a otra localidad, obviamente para sociabilizar, cambiándose el nombre y un montón de cuestiones, pero en el fallo aparece algo que vos planteás, que es los adultos responsables, porque el alumno entró al colegio, dejó la mochila, se fue a encontrar con este compañerito, lo asesinó y volvió. Y allí la docente había llegado tarde, no estaba el preceptor, y entonces en esos vacíos, allí la escuela es responsable. Me imagino que te pasa algo de esta envergadura siendo director y claramente tenés que hacer una autocrítica de cómo no vimos esto que pasó, qué está Tal cual. pasando en nuestra escuela. Sí, y hay fallos ya que condenan a la institución educativa a pagar multas millonarias. En este caso, si vos planteás que es el mismo que yo digo, hubo un fallo contra el colegio que Sí. es de gestión oficial, por lo tanto va a tener que responder el Estado provincial en Córdoba. Pero Charlie, el chico lo asesinaron. Nada le va a devolver la vida, nada. Por eso, más allá del fallo ejemplar o no, la prevención. Y sí que te sentís responsable. Yo me acuerdo, no un caso de bullying, un caso de grooming que tuve en mi escuela. El ¿Qué es grooming el es el grooming acoso para de las un, personas que no conocen el concepto? el grooming es el acoso de un adulto a un menor a través de medios digitales, internet, con fines sexuales. Le piden fotos, le piden videos, conciertan citas a veces, otras no, los extorsionan. Bueno, es horrible. Es un delito desde el año 2013 en la Argentina, que se sancionó la ley contra el grooming. Hay que denunciar esto. Te decía, en mi escuela, antes de la ley, tuve un caso, una mamá dejó a la nena en la puerta de la escuela, 13 años la nena, primer año, se fue y la vine a buscar el papá a la tarde y la nena nunca había ingresado a la escuela, ni siquiera a dejar la mochila, nada. ¿Por qué? Se fue al encuentro de un pibe, suponía ella, con el que venía chateando. El pibe no era un pibe, tenía 37 años, la secuestró, la llevó a una casilla, a una localidad cercana a Rosario, la violaron varios adultos. Imagínate esa piba. Con suerte apareció con vida. Mirá lo que digo, con suerte. Ahí yo me enteré que esto era el grooming. Y ahí yo dije, ¿en qué fallamos como escuela? ¿Cómo no le advertimos a esta piba que no vaya a una cita con alguien desconocido? ¿Cómo no le advertimos que no chatee con un extraño? No hablo de los papás, ¿eh? Hablo de nosotros como institución escolar. Y bueno, ahí me enteré que esto era grooming y dije, no, algo hay que hacer para que no le pase más a nadie. Porque yo a esa piba la perdí como alumna. Nunca más la vi, porque de la vergüenza la llevaron a otra escuela. Y a mí me pasaba, Charlie, que cuando yo perdía a un alumno era como que me clavaban un puñal, porque el alumno que se va es porque vos no lo contuviste. Entonces,
los hechos de grooming siguieron sucediendo, pero al menos hay una ley y hay que denunciarlo. Siempre hay que denunciarlo. No hay que tener vergüenza. Le puede pasar a cualquiera. A cualquier familia le puede pasar que su hijo o su hija sea víctima de grooming. No hay que tener miedo, ni vergüenza, ni esconder la tierra debajo de la alfombra como hacen algunos colegios. ¿Por qué? Porque que en tu colegio prestigioso haya bullying, haya grooming, no es buena prensa, ¿no es cierto? Pero no, al contrario, hay que actuar, hay que pedir ayuda cuando no se puede. Así que responsabilidad de la escuela hasta donde cabe. Y no está bueno esto de decir, pasó afuera, a la piba esta no entró a la escuela, se la llevaron en un auto. Ah, bueno, yo no me meto, yo no tengo nada que ver. Mire, mamá, mire, papá, acá no vengan con cuestiones. No, ¿cómo no te vas a involucrar? Si es tu alumna y vos sos el director o el profe. Se pelearon en la plaza, se pelearon a la salida de un boliche un sábado a la noche. Lo de Venado Tuerto con lo de Firmat, qué sé yo, digo algo. No hago nada porque no estaban en clase, no estaban adentro de la escuela, pero siguen siendo tus alumnos. ¿Cómo no vas a hablar con ellos el lunes siguiente a la pelea y decirle, che, loco, ¿qué pasó? Mirá, salieron en Crónica TV. ¿No los avergüenza esto? ¿Viste los titulares de Crónica, Charlie? Sí, sí, sí. Bam, pam, pam, pam. Violencia en Venado Tuerto. Bam, pam, pam, pam. Porque ponen así. Violencia en Venado Tuerto. En una escuela se agarraban a piña, en la plaza. ¿Quiénes quedan mal? Toda la sociedad queda mal. Entonces, bueno, hagámonos cargo para evitar esto, por favor. Bien, y quería terminar preguntándote si tu experiencia como director, estas problemáticas que te ha tocado vivir en muchos casos en primera persona, a cargo de una institución educativa, dio el puntapié para formar esta ONG, si nos reímos todos. ¿Cómo comenzó esta Sí, institución y las actividades que realizan? sí, comenzó por allá por el 2010, hace 15 años. Primero comenzamos a abordar el tema dentro de la escuela. Tuve la ayuda valiosa de muchos alumnos, pero ¿qué pasaba con los alumnos? Empezaban y se iban. Algunos profes, después fueron familias de víctimas, y cuando esto creció, porque nos empezamos a ser conocidos, entonces ya te llamaban de otra escuela, te llamaban de otra localidad. Bueno, digo, solito no podemos, vamos a hacer una ONG, vamos a fundar una asociación civil, que es esta que está acá. Si nos reímos todos, que hoy tenemos más de 25 integrantes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Vamos creciendo. Así que así nació, a partir de hechos vividos como director de escuela. Yo no recibí bullying, tengo 4 hijos varones, tampoco recibieron bullying. Y esto es importante, no tenés que esperar que te pase algo a vos como familia para salir a pelear luchas. No tenés que esperar que un auto atropelle a tu hijo para ir a participar de la lucha de los familiares de accidentes de tránsito. No hay que esperar que te pase. Tenés que hacerlo por una cuestión solidaria y de empatía. Muchas gracias por tus palabras, por estos minutos que nos has brindado. Es importante hablar de estos temas. Esta es una charla entre mates, distendida, y queríamos saber un No tengo poquito, el ¿no? mate acá. No armé el mate. No armaste, no. Aquí nuestro operador, don Charlie Magistri, está distribuyendo el Uy, mate. yo te Así que decía esto. Charlie a vos, perdón, porque veía en el Zócalo Charlie Sí, sí, Magistri, sí, te decía. sí. El señor Charlie Magistri allí está con todas las Bien, cuestiones técnicas. Tuvimos un pequeño problema ahí al comienzo que se cortó, pero realmente interesante charlar contigo de estos temas. Porque interesante. La charla también tienen dinámica, dispositivos. Si una sí, escuela plantea una situación en particular, ustedes van a abordar esa situación con las herramientas que tienen, algún taller, algún programa, sí, dispositivo que estén tenemos. disponibles. En nuestro sitio web, www, ahí para Charlie que lo agende, www.nosreimostodos.com.
ese sitio web, ahí van a encontrar un montón de información, inclusive un formulario para enviarnos su requerimiento. Van a encontrar ahí una película, la primer película argentina sobre bullying que hicimos nosotros, tengo con mucho orgullo lo digo, y hasta ahora la única. Se llama 3 de 10. Está en YouTube, está en el canal, ahí está, perfecto. Con X, la O de todos, pero igual lo toma, ¿eh? Para que alguno no se enoje por la X, ¿viste? Bueno. Eh, Así como está en el Zócalo, entra igual. Ahí Así estamos. entra igual, lo van a Bien. encontrar igual. ¿Y cómo surgió la idea de la película, de este cortometraje 3 de 10? No, 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 no es un cortometraje que el director se me va a enojar, es una Ah, muy película. bien. Una película. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es un largometraje. Para que sea largometraje tiene que durar 1 hora, como Sí. mínimo. El director de acá de Rosario, Fernando Fulques, cordobés de nacimiento, bueno, tomó la iniciativa y la hicimos con él. Nosotros escribimos el guión juntos y salió una película muy buena, muy didáctica para ver en las escuelas, en las familias, con actores, no es un documental, y son 3 historias reales que se narran en la película. Esa es una gran herramienta, está a disposición libre en nuestro canal de YouTube, que se llama Si nos reímos todos, el canal de YouTube, ahí van a encontrar la película. Bien. Eh, Ese 3 de damos, 10 significa sí, que 3 chicos de cada 10 sufren bullying. así es, lamentablemente, en todo el mundo, no es un número argentino solamente. Eh, Damos charlas a los alumnos, damos talleres a los docentes y charlas a las familias. Lo ideal cuando vos vas a una institución educativa o a un club es abordar el tema este en forma integral, con todos los actores, para que realmente dé resultado. He estado ahí en Venado, he estado en San Francisco, que es una localidad muy pequeña y cerquita, Sí. con una docente que le mando un saludo, Dora Icutza, era directora de allí. Sí, Y sí, tengo un sí, amigo es en Venado querida Tuerto. amiga. Y ella me Ah, pasó bueno, tu contacto en su momento y bueno, allí empezaste a bueno, enviar todo el material. Qué interesante porque uno lo difunde y es bien, importante que los padres, que los directivos muy tengan ese importante. material. Muy importante. Y déjame mandarle un saludo a Julio Egiman, que es un amigo de ahí de Venado, que también tiene un programa en radio, Sí, y por que además, supuesto. Hincha que además, independiente, querido amigo. bueno, eso te iba a decir, que compartimos la pasión por el rojo con él, así que un amigazo, y hacemos notas frecuentemente. Bueno, un afecto a Venado y a disposición, ojalá que vayamos en forma preventiva, no cuando haya pasado algo trágico, ¿eh? Hay que evitar eso, hay que ir a prevenir. Así que ahí pueden encontrar un montón de material en nuestro Facebook, en nuestro Instagram también. Ahora el 2 de mayo, el próximo viernes, es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Vamos a hacer un montón de actividades con la asociación, vivos en Instagram. Vamos a subir información, así que estén atentos los que nos quieran seguir. Y si no, bueno, les piden a ustedes el contacto, pásenle el celular, no hay ningún problema, nosotros estamos para eso, para prevenir, para trabajar y para ayudar en lo posible. Muchas gracias Aristides, muy interesante la charla, conceptos para afianzar y para charlar, que es muy pero muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Bien, así pasaba uno de los referentes de la ONG Si nos reímos todos, Aristides Álvarez, que fue director en su momento de una institución que vio las problemáticas y empezó a trabajar para poder trabajar en la prevención. No cuando el hecho ya ha escalado, sino en la prevención. Fundamental lo que tenemos para decir de este tema tan importante que a veces no se habla y que antes mucho menos se hablaba cuando ocurría dentro de la escuela.